yo pienso que como ocurre aquí con todo, menos con los casos de corrupción administrativa, habrá agua para el fuego. Si los disparos son a través de las redes, no importa, es un estilo que lo lamentable es que ese estilo de difamación, Cristóbal Rodríguez Gómez, que sufrimos mucho de parte de los hijos que están haciendo eso ahora mismo, lo replicó la sociedad civil, diciéndole ladrón, asesino, funcionario deficiente, fraudulento, a los que no están con ellos. Y ese es el problema. Por eso es que esta sociedad, la intolerancia. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve que cuando se convierte en norma no deja espacio para que nos escuchemos, no deja espacio para la discusión. El profesor Owen Fish, el más importante especialista en la cláusula de la primera enmienda sobre libertad de expresión de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos, acuñó hace mucho tiempo el concepto de ironía de la libertad de expresión. Y él dice que hay una ironía detrás de la libertad de expresión, hablando del tema del financiamiento de las campañas en los partidos políticos, porque quienes en Estados Unidos dicen que no se puede establecer límites a los gastos en campaña, lo hacen bajo la premisa de que eso es un límite a la libertad de expresión, porque todo el que tiene recursos tiene derecho a invertirlos en lo que quiera. Y el profesor Owen Fish decía, lo que pasa es que cuando tú no tienes límites para promover un candidato, para promover un programa de gobierno, lo que generas es un ruido tal que es imposible oír las voces de los que nada tienen. Y algo parecido, pero peor, pasa con el tema de las redes sociales y las propensiones a la imposición de discursos omnicomprensivos y de verdades únicas. Es decir, son prácticas que hacen ruido, que impiden el diálogo. Y si no somos capaces de dialogar, no vamos a poder sostener este país. Las democracias se construyen dialogando, las democracias se construyen buscando acuerdos, las democracias se construyen deponiendo criterios bajo el entendimiento de que otros nos han convencido o de que me conviene, así sea momentáneamente, ponerme en la posición del otro, no intentando siempre imponer mi criterio. Así no funciona la democracia. No funciona en ningún lugar del mundo. Se hacen concesiones, se defienden posiciones, pero se hacen concesiones, y eso solo se puede hacer apelando al diálogo. En los tiempos de Demóstenes y Clístenes, que es de donde data las primeras manifestaciones reales conocidas sobre democracia, en los tiempos en que se inventó ese concepto, se inventó una forma de buscarle soluciones a los problemas públicos. Se llama diálogo, así, diálogo. Y un lugar se llama parlamento, donde se reunían a discutir los problemas del agua, los problemas de quienes iban al Consejo de Ancianos, los problemas de quienes iban al Tribunal de los 500, cuáles eran las leyes que debían gobernar, cuál era el contenido mínimo que debía tener el programa educativo de los griegos de entonces, mediante el diálogo en el Parlamento. Si renunciamos al diálogo, vamos a renunciar a las posibilidades de civilización, de mantener unas cotas mínimas de civilización como sociedad. Bueno, Cristóbal, hace mucho, y ojalá eso sirviera para el diálogo, que la renuncia del diálogo se hizo precisamente en quienes tenían que enseñar la utilidad del diálogo. Usted menciona el Parlamento, el Congreso. Yo pienso que en época de las redes, y luego que el presidente de la República confesó que él se llevaba de las redes, van perdiendo importancia Cámara de Diputados, Senado, los poderes que ayudan a la gobernanza. Porque si tú escuchas a quien te tira un tuit y te dice quién es bueno, quién es malo, pero algo que no quiero perder, y es que en los centros de pensamiento cívicos
se perdió el respeto por el diálogo y todo el que no estaba con los dictados de ese grupo de iluminados ha sido difamado y demeritado en este país, Cristóbal. Entonces, por eso estamos segmentados y hay capillas de pensamiento. Que ahí vino la gran fantasía de que las personas de la sociedad civil que sirvan y que se sacrifiquen en funciones por la patria. Y si tú no eres de esos grupos y estás en la función pública, sencillamente te decapitan. Entonces, el diálogo, ¿quién lo va a proponer? Los eclesiásticos que son más violentos que nosotros hablando. Los obispos, los arzobispos que tienen centro de partidismo en sus oficinas. O los líderes de las organizaciones de la sociedad civil que están de un lado. Entonces es un problema serio, como usted dice. Estamos de acuerdo en el diagnóstico. Hay una fisura muy grande. Hay una rendija muy grande que se abrió en las posibilidades del diálogo pacífico y del diálogo con escucha en esta sociedad. Y ese es una de las manifestaciones más peligrosas de los problemas que vivimos en este país. Una de las manifestaciones más peligrosas, porque, vuelvo y lo digo, o sea, o buscamos soluciones y vías de salida de nuestros problemas por la vía del acuerdo, que solo es posible a través del diálogo, o no hay camino. No hay camino. Para la democracia no hay camino sin diálogo. Es así de simple, no hay camino sin diálogo. No hay camino sin entendimiento. Porque el entendimiento y el diálogo implican asumir que todos valemos. Como decía Joaquín Sabina en el discurso en el que pronunció al ser declarado hijo meritorio de Andalucía: aquí no sobra nadie. En este país no sobra nadie. Todos somos hijos de este país y todos tenemos que cuidarlo. Y eso pasa por cuidarnos entre todos. Y eso pasa por aceptarnos a todos, inclusive a los que piensan en el extremo opuesto a lo que nosotros pensamos. Esa es la cuestión. En eso yo creo. Bueno, ahí me parece el título para un próximo artículo suyo, porque me encantó. En eso yo creo. Muchísimas gracias, Cristóbal. La verdad que lo que iba a ser una discusión, un intercambio doctrinario sirvió para muchas cosas. Ahí están pidiendo que donde pueden ver su artículo, está en la columna de Cristóbal Rodríguez Gómez en directo, se llama ¿Por qué patriotismo constitucional? Y quien entendía algo va a entender otra cosa cuando lo lea, Cristóbal. Y conste que la dedicación a Pavel no tenía nada que ver con buscar lectoría. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.